Vamos a empezar entonces con patología del sistema nervioso central. Vamos a tomar una recapitulación de anatomía de los meninges, ¿sí? Vamos a tener acá a nivel del cerebro, tenemos lo que corresponde al cráneo, luego le va a seguir la dura madre, luego la aracnoides con el espacio subaracnoideo y luego la pía madre, ¿sí? Vamos a ver que en hematomas se van a disponer en distintos sectores y con base en eso vamos a denominarlo hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea. Entonces, con ese repaso vamos a hablar un poco luego de hematoma epidural, que está por arriba de la dura madre, ¿sí? Hematoma subdural por debajo de la dura madre y hemorragia subaracnoidea por debajo de la aracnoides. Entonces, patología traumática, hablamos de la lesión vascular traumática, que hablaremos del hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. El hematoma epidural es una patología donde hay una compresión del cráneo por acumulación de sangre en ese espacio epidural, que sería entre la dura madre y el periósteo, es decir, en este sector, ¿sí? Dura madre y periósteo, acá se acumula esa sangre, ¿sí? Dando el hematoma epidural. A su vez, vamos a ver que esto es una urgencia neuroquirúrgica. Entonces, una vez que se lo detecta, que va a ser por medio de la tomografía, vamos a operar. Básicamente, esto se dan en lesiones traumáticas, principalmente en una fractura de cráneo a nivel temporal. ¿Por qué a nivel temporal? Lo que sucede es que a nivel temporal tenemos ese hueso temporal es muy delgado, ¿sí? De modo tal que ante un golpe en ese sector se puede fracturar fácilmente y en ese sector va a discurrir la arteria meningia media que se va a desgarrar ante esa fractura de cráneo generando este hematoma epidural. Entonces, las causas, hablaremos entonces de la fractura de cráneo en adultos, puede ser un desplazamiento de cráneo sin fractura de hueso en desplazamiento de huesos de cráneo sin fractura en niños, ¿sí? Esto es mucho menos frecuente. Y en cuanto a la fisiopatología, pensamos en, primero, un vaso arterial, es decir, que tiene una presión importante, ¿sí? La arteria meningia media es vulnerable a la lesión por la fractura temporal, hay un desgarro de esa arteria meningia media, produce hemorragia y porque tenemos un aumento en la presión arterial, se genera que haya una separación entre lo que es la dura madre y la superficie del cráneo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la macroscopía? Noten acá que tenemos el cráneo, la dura madre y por arriba, perdón, dije el cráneo, dije el cerebro, la dura madre y acá el cráneo, generando ese hematoma epidural que tiene una forma biconvexa, ¿sí? Una forma en pelota de rugby. Eso es importante que lo sepan porque en el choice es muy tomado. Luego, en cuanto a la clínica, vamos a ver que estos pacientes tienen un intervalo lúcido. Entonces, lo que sucede en ese intervalo lúcido es que el paciente dice, me golpeé, caí de costado en la cabeza y estoy bien, ahora estoy muy bien, no pasa nada, me voy a mi casa. Bueno, nosotros no debemos dejarlo ir a su casa al paciente, sino que deberíamos dejarlo en observación por esta complicación que puede generar. Recuerden entonces que la arteria meningia media discurre entre el cráneo, el hueso temporal y la dura madre, ¿sí? Y si los síntomas son precoces, es una urgencia y necesitamos drenarlo de manera rápida, ¿sí? Eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuentas. ¿Por qué los síntomas podrían ser precoces? Recuerden que la arteria tiene una presión alta, de modo tal que esa sangre se puede acumular rápidamente generando estos síntomas neurológicos y pueden dar muerte del paciente por un movimiento de la línea media. Vean acá cómo la línea media está corrida hacia o desplazada hacia la derecha. Acá lo mismo se ve en esta tomografía. Seguimos, vamos a hablar de hematoma subdural. Entonces, epidural dijimos, epi significa arriba, dural, dura madre, y acá vamos a hablar de hematoma subdural. Entonces, en un hematoma que está sub, o sea, por debajo de la dura madre. Vamos a tener dos definiciones, una la cual es la tradicional y otra es una definición más real, ¿sí? En realidad lo que sucede es que no hay un espacio subdural per se, no es que existe un espacio subdural, sino que lo que sí existe es una capa interna y externa de la dura madre, que se pueden separar por un trauma y que se localice sangre ahí, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre eso.
Pero bueno, la definición tradicional del hematoma subdural habla que es una acumulación de sangre entre el espacio de la superficie interna de la dura madre y la aracnoides externa. Es decir, que me dice que el hematoma subdural es todo hematoma que se localiza entre la dura madre y la aracnoides. Acá en este sector, según la definición tradicional, eso sería el hematoma subdural. Esto lo toman en general en el choice, ¿sí? Entonces ustedes digan eso en el choice, ¿sí? Porque eso les aparece siempre en el choice. Ahora, puede llegar a aparecer algo que es más real, ¿sí? Es una definición real, que es básicamente que el hematoma subdural se da cuando hay una acumulación de sangre entre el espacio de la capa interna y externa de la dura madre, como por ejemplo vemos acá, ¿sí? Espacio subdural real, ¿sí? Acá tenemos la dura madre y acá tenemos la capa externa y interna, y entre esa capa se puede acumular sangre generando el hematoma subdural, ¿sí? Y acá abajo vean como les señalo el espacio subdural tradicional, que básicamente cuando se acumula el hematoma entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Cualquiera de los dos va a estar bien, igual en general les toman la definición tradicional en el choice. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá no se van a romper o desgarrar vasos arteriales, sino que se desgarran vasos venosos, ¿sí? Lo que se dice es que las venas puente, o también llamadas las venas emisoras, en realidad si hay alguno de ayudante de anoto, no son lo mismo, pero para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? En el examen va a ser lo mismo. Vena puente como vena emisora es lo mismo y se va a desgarrar en ese espacio y genera este hematoma subdural, ¿sí? Poblaciones proclives a generarse esta hematoma subdural van a ser ancianos con atrofia cerebral, porque básicamente piensen que la atrofia cerebral va a generar mayor espacio a nivel de la bóveda craneana, dando así que, recuerden la doctrina de Monroe Kelly, donde a nivel del cráneo, que es un sitio que no se puede comprimir ni expandir, siempre necesitamos igualar las presiones, de modo tal que si algo disminuye en cuanto a tamaño y volumen, lo otro tiene que aumentar. ¿Sí? En este caso va a aumentar el tamaño de las venas puentes porque se van a dilatar. Eso pasa en ancianos. Y en niños se ve que las venas puentes o venas emisoras están con paredes más finas. ¿Sí? Entonces vemos acá todo esto. ¿Dónde vemos las venas puentes emisarias? Lo vemos acá. Si venas puentes, que serían estas, y las emisarias serían estas, para nosotros en patología 2 va a ser lo mismo, ¿sí? Y noten acá cómo tenemos ese desgarro de las venas puente, ¿sí? Y se acumula entre la dura madre y la aracnoide, según la definición tradicional, dando ese hematoma subdural. ¿Qué forma va a tener en la macroscopía ese hematoma subdural? Va a tener una forma en semiluna o medialuna, como lo vemos acá, ¿sí? Recuerden que es sangre venosa, entonces no se va a ver rojo, se va a ver más azulada, ¿sí? Y en la tomografía vamos a ver esa imagen en semiluna, banana, como ustedes quieran decirla, ¿sí? Muy bien, seguimos. Recuerden que esta sangre no se extiende a los surcos, y este proceso va a ser más autolimitado. A la semana hay una análisis del coágulo, a la segunda semana crecimiento de fibroblastos y 1 a 3 semanas desarrollo de tejido conectivo, hablando de tejido de granulación, ¿sí? Luego, en cuanto al resangrado, puede suceder que haya un resangrado a partir de esos vasos de neoformación y ese hematoma que se expanda aún más en cuanto a lo normal. Luego, en cuanto a la patología traumática, la clínica en general se ve dentro de las primeras 48 horas, es de evolución progresiva y lenta de esta enfermedad y los síntomas se dan por compresión. Ahí puede ser, piensen en cualquier zona donde se afecte el cerebro, puede haber síntomas focales, cefalea, alteración de la conciencia, puede haber un síndrome meningio también, eso es más raro. En cuanto a las secuelas de los traumatismos encefalocranianos, pueden ser una hidrocefalia postraumática. Piensen que ahí se puede obstruir todo lo que es el sistema valga la redundancia, el líquido cefalorraquídeo. Puede tener una encefalopatía traumática crónica, esto es por golpes crónicos, y eso más se ve más en traumas mayores o también en los boxeadores. Epilepsia postraumática, trastornos psiquiátricos. Esto no es tan importante para ustedes en el examen, ¿sí? Esto sí es importante. Hematoma epidural, entonces dijimos que estaba por
arriba de la dura madre y pensamos en una fractura de cráneo a nivel temporal y se rompían las arterias, principalmente meningia media. Y después teníamos el hematoma subdural, que según la definición tradicional estaba entre la aracnoides y la dura madre y veíamos sangre venosa. Luego vamos a hablar de hemorragias, ¿sí? Las hemorragias pueden ser, ya sea que te den un infarto hemorrágico, ¿sí? Es decir, un vaso se rompe a nivel cerebral dando ese infarto hemorrágico. Sería un infarto hemorrágico intraparenquimatoso. Ahora también puede haber una hemorragia subaracnoidea, es decir, que por debajo del aracnoides se genera una ruptura de vasos. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso y de esa hemorragia subaracnoidea. A su vez podemos encontrar lesiones isquémicas a nivel de los vasos arteriales, dando un ACV isquémico. Entonces, recapitulando, podemos tener un ACV isquémico como hemorrágico. Y dentro de los ACV hemorrágicos intraparenquimatosos, vamos a tener que la incidencia es mayormente en hombres mayores de 60 años. Las dos principales causas van a ser hipertensión arterial y angiopatía amiloide. Esto es importantísimo para el examen, chicos. Esto es retomado, ¿sí? Hipertensión arterial y angiopatía amiloide. Y otras causas pueden ser coagulopatías, neoplasias, vasculitis, aneurisma, malformaciones vasculares. Y en general se da a nivel de sustancia blanca, gris, tronco del encéfalo y cerebelo. Es decir, casi todo el cráneo, ¿sí? Seguimos, patología traumática. Entonces, hemorragia subaracnoidea. Esta es la hemorragia que se ubica por debajo del aracnoides. Recapitulemos dónde está el aracnoides. Dijimos que estaba en la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, en este espacio entre el aracnoides y la pía madre se va a acumular esta sangre, dando esa hemorragia subaracnoidea. En general, como generalidades, tenemos que la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Tenemos zonas de presión intravascular y de debilidad arterial que llega a la formación de aneurismas cerebrales que pueden romperse. Es decir, hay zonas donde hay alta presión y hay zonas donde hay una debilidad arterial donde se forman aneurismas. ¿Dónde se ubica principalmente? Bueno, van a ser en esa zona de bifurcación. ¿Dónde tenemos zona de bifurcación? Y en demasía va a ser en el polígono de Willis, ¿sí? Entonces, en el polígono de Willis, vean cómo ese flujo laminar empieza a ser turbulento en esta zona de bifurcación, generando mayor presión a nivel de ese vaso arterial, dando un aumento en las chances de un aneurisma. A su vez, por causas genéticas y por la localización de este aneurisma, se pueden formar esos aneurismas, ¿sí? Sigamos, y acá vemos un aneurisma, ¿sí? Como tenemos esta dilatación a nivel vascular, que esto es anormal, ¿sí? Entonces la patogenia de los aneurismas va a estar dada por zona de bifurcación arterial que generan un aneurisma de tipo sacular, son como sacos, puede ser esporádico o con influencias genéticas, y acá lo que le decía, enfermedades de colágeno, ¿sí? Por ejemplo, te puede dar estos aneurismas. Ehlers-Danlos, neurofibromatosis tipo 1, Marfan, factores ambientales como tabaquismo, hipertensión arterial, todo esto va a estimular la génesis de los aneurismas. Entonces, un aneurisma que tenemos a nivel del polígono de Willis se puede romper y generar esa hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas que vamos a ver principalmente van a ser aneurismas llamados saculares, también llamados en fresa, parecen frutillas como acá. Principalmente están localizados en una ramificación del polígono de Willis, mayormente en la circulación arterior, ¿sí? Eso se ve más frecuentemente. En la macroscopía miden de milímetros a 3 centímetros de diámetro, son rojas, brillantes, translúcidas, y piensen que la capa muscular en esas zonas de bifurcaciones arteriales son más delgadas, ¿sí? De modo tal que esas zonas de bifurcación están cubiertas por endotelio, lámina elástica interna y adventicia. Hay menos capa muscular. Y debido a ese aumento de presión que tenemos en ese sector de bifurcación, puede generar esa degeneración o fragmentar la lámina elástica interna, dando ese aneurisma sacular, ¿sí? Entonces recuerden eso, que es importante. Y por eso es translúcido, porque es delgado. Otros tipos de aneurismas pueden ser aterosclerótico, micótico, traumático, disecante. Los más importantes para ustedes en hemorragia subaracnoidea va a ser aneurisma sacular. ¿En qué momentos
¿Y en dónde se puede dar una rotura aneurismática? Bueno, en donde primero puede ser en el vértice del aneurisma, es decir, acá, ¿sí? Es donde ejerce la mayor presión la sangre, y la sangre se va a ir hacia el espacio subaracnoideo principalmente, afectando a cerebro y puede afectar a ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Ahora, algo más que les tengo que decir. Lo que sucede es que mientras más grande sea el aneurisma, tiene más riesgo de rotura, de romperse. Mientras eh, mayor cantidad de sangre se vuelque hacia el espacio subaracnoideo, aumenta mayor la cantidad de la PIC, la presión intracraniana. Y esto puede generar un desplazamiento de la línea media del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se ubicaba principalmente la rotura neurosmática? Iba a ser a nivel del vértice del aneurisma. ¿En qué momento se puede dar la rotura del aneurisma? O sea, ¿cuáles son desencadenantes? Bueno, piensen todos momentos donde aumente la PIC, la presión intracraneana. Por ejemplo, puede ser cuando un paciente hace valsalva en la defecación, puede ser en un estornudo, puede ser en orgasmos, todo esto puede generar el aumento de la presión intracraniana, dando esa rotura aneurosmática. Entonces, clínica, mayormente mujeres de 50 años con cefalea muy intensa, es la peor cefalea de su vida. Esto no deben olvidarse y si les aparece en el examen, tienen que, no pueden, o sea, chicos, esto es todo, ¿sí? Para ustedes en el examen. Si les aparece un choice, cefalea, la peor cefalea de su vida, no lo dudan, si quieren no lean lo demás, y es hemorragia subaracnoidea, sin dudarlo, ¿sí? Mujeres de 50 años, peor cefalea de su vida, te vienen y te rompen la puerta de la guardia, con pérdida de conciencia, y 50% de las pacientes mueren en el primer episodio, ¿sí? Y veamos acá cómo vemos en la tomografía la hemorragia subaracnoide acá, ¿sí? Vean todos los espacios, los ventrículos que están llenos de sangre, y esto sería la reconstrucción. Ahora, complicaciones que puede tener, la más temida va a ser el vasoespasmo. Básicamente, vasoespasmo se dan esos vasos dañados por esa sangre extravasada, y lo que va a generar es que yo tengo un vaso indemne que está bañada, regada por sangre que se extravasó, y eso va a generar un vasoespasmo de esos vasos que están indemnes, de modo tal que va a generar lesiones isquémicas en donde no había isquemia. Eso es importante que lo recuerden y lo sepan. Después, alteración del flujo sanguíneo del líquido, perdón, alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo puede ser básicamente por fallas en la reabsorción. Tenemos un coágulo a nivel de sectores donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Bueno, puede generar una alteración en el flujo del líquido cefalorraquídeo. Luego, malformaciones vasculares, dejando de lado lo que hablamos de hemorragia subaracnoidea, tenemos 4 tipos, de los cuales vamos a hablar de la malformación arteriovenosa, que ahí piensen que tenemos un conglomerado de vasos tortuosos, como si fuesen telangiectasias, bueno, así, en forma de gusanos, rodeado de gliosis. Gliosis es una respuesta reactiva del cerebro ante ciertas situaciones. Por ejemplo, acá, alto flujo sanguíneo sucede dentro de esa malformación arteriovenosa, y piensen que una complicación es que se puede romper y generar hemorragias. Malformaciones cavernosas, vasos distendidos en cerebelo, puentes subcortes, y vamos a tener un flujo bajo, ¿sí? No tenemos tanto flujo arterial. Y tenemos telangiectasias capilares, que son vasos telangiectásicos pequeñitos a nivel del cerebro, y no pasa nada con eso, ¿sí? En general no pasa nada. Y angiomas cavernosas, que son varices. Lo más importante acá, malformaciones arteriovenosas, vasotertuosas con alta presión en forma de gusanos rodeados de gliosis. Recapitulando lo que estuvimos hablando, ¿sí? Hemorragia intracraneal, hemorragia subaracnoidea, vean cómo se mete en los surcos, hematoma epidural y hematoma subdural. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver un poco de los choice, ¿sí? En referencia a y acá me van a ayudar, ¿eh?
En referencia a la patología vascular del sistema nervioso, señalen el incorrecto. Incorrecto. A. La rotura de un aneurisma saccular en fresa en una arteria cerebral es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. ¿Correcto o incorrecto? 5, 4, 3, 2. Correcto. Es correcto, ¿sí? Entonces no lo marcamos, ¿sí? Recuerden que era eso lo que se rompía en una hemorragia subaracnoidea. No lo marcamos porque me pide la incorrecta. B. La demencia vascular multiinfarto puede deberse a aterosclerosis cerebral, trombosis o embolización por los efectos de hipertensión arterial a nivel arteriolar cerebral. ¿Qué me dicen acá? Demencia, le voy a comentar un poco. Demencia vascular multiinfarto es cuando un paciente añoso tuvo múltiples infartos durante toda su vida, entonces hay varios sectores del cerebro que están isquémicos y esto puede generar alteraciones en lo que sería el día a día del paciente, en las funciones mentales superiores del paciente. Entonces, los múltiples infartos, te pregunta acá, puede estar causado por aterosclerosis, por trombosis, por embolización, por efecto de hipertensión arterial. ¿Qué me dicen? Correcto. Correcto, entonces no lo marcamos. C. Las hemorragias intraparenquimatosas primarias se deben habitualmente a hipertensión o angiopatía amiloide cerebral. ¿Correcto o incorrecto? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, recuerden que yo les había mencionado que sí, es eso lo correcto, ¿sí? Acá, hemorragia intraparenquimatosa, hipertensión arterial y angiopatía amiloide cerebral. Eso es lo más importante que ustedes lo deben saber, ¿sí? Luego, las telangiectasias capilares son malformaciones vasculares que se asocian a mayor riesgo de hemorragia y aparición de síntomas neurológicos. Incorrecto, porque son telangiectasias capilares, son muy pequeños, no generan clínica, ¿sí? En cuanto a eso. Entonces, la incorrecta va a ser la D. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, seguimos. Mujer de 34 años de edad sin antecedentes médicos relevantes, entrenando en el gimnasio, sufre una brusca y fuerte cefalea y posteriormente pérdida del conocimiento. En la guardia realizan un ataque que evidencia extensa hemorragia subaracnoidea en la base del cerebro. ¿Cuál de los siguientes cree que ha sido la causa? A. Ruptura de aneurisma congénito del polígono de Willis. B. Hemorragia hipertensiva. C. Ruptura de la arteria meningia media. D. Como consecuencia de una angiopatía amiloide. ¿Qué dicen? A, B, C o D. A. Excelente, sí, ruptura de aneurisma congénito de polígono de Willis. La B, hemorragia hipertensiva, no se va a ver en cuanto a esta paciente, ¿sí? Y si tuviese algo de hemorragia hipertensiva sería más a nivel intraparenquimatoso. C, ruptura de arteria meningia media, ya dijimos que este iba a estar relacionado al hematoma epidural con el antecedente de fractura de cráneo. Luego, vamos a tener como consecuencia de angiopatía amiloide, decíamos, de hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, por eso es incorrecta. La correcta es la A. La que sigue. Un hombre de 25 años ha padecido cefaleas durante los últimos 5 meses. En ese tiempo, sus familiares han notado que el afectado no exhibía la misma agudeza mental que en el pasado y que presentaba mayor labilidad emocional. En un plazo de 2 semanas sufre 4 convulsiones generalizadas. En el examen físico no se observan edema de papila ni alteraciones motoras. Ahí lo que pensamos fue un aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Y eso lo descartamos. La tomografía craneal revela una masa de 2 centímetros en el lóbulo frontal derecho. Se le realiza una biopsia estereotáxica de esta lesión, observándose solo gliosis e indicios de hemorragias recientes y antiguas. La masa es extirpada y histológicamente se observa un conglomerado de vasos tortuosos de distinto tamaño rodeado de gliosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, vasos tortuosos rodeados de gliosis. ¿Cuál es el más probable? A, angiosarcoma, B, malformación arteriovenosa, C, aneurisma saccular roto o D, placa de esclerosis múltiple. B. Malformación arterial. B, malformación arteriovenosa, ¿sí? Recuerden, vasos tortuosos rodeados de gliosis. Muy bien. B, angiosarcoma veríamos un patrón más con células atípicas, células con anisocitosis, anisocariosis, mitosis abundante, ¿sí? Todo eso veríamos, ¿sí? En la placa de esclerosis múltiple no veríamos nada de eso, ¿sí? Básicamente ahí veríamos desmelinización. Y aneurisma saccular roto, acá veríamos una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Sí, alguien escribió algo, me parece, a ver.
Muy bien, B había dicho. Bueno, seguimos. Entonces, en referencia a los infartos cerebrales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. A. Los infartos lacunares. Infartos lacunares son infartos como si fuesen pequeñas lagunas, ¿sí? Bueno, y les voy a decir ya que estamos. Los infartos lacunares son pequeños, múltiples y se relacionan a la hipertensión arterial. Ese es correcto. Los infartos cerebrales por oclusión se relacionan con ateroémbolos provenientes de la carótida interna. Ese podría ser, sigamos. C. Los infartos cerebrales se deben siempre a fenómenos oclusivos arteriales. Los infartos de cerebro siempre son isquémicos, es decir, oclusivos. No, No, puede ser hemorrágico, ¿sí? Entonces la C es incorrecta. D, la extensión del infarto dependerá del grado de obstrucción, calibre del vaso, estado y grado de anastomosis de los vasos arteriales circundantes. Ese es correcto. ¿Se entiende entonces por qué la C es correcta? Digo incorrecta y la marcamos ahí. Bueno, seguimos. Una mujer de 85 años que vive en una residencia de ancianos es hospitalizada por el desarrollo de niveles fluctuantes de conciencia con cefaleas y confusión en los últimos 2 días. Al examen físico está consciente pero desorientada e irritable. Los parámetros vitales son temperatura de 36,9, TA de 130,85. Presenta edema de papila derecho. La ataque cerebral demuestra acumulación de sangre en el espacio subdural derecho. ¿Cuál de las siguientes? Entonces pensamos en una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál, perdón, un hematoma subdural, dije cualquiera. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares es más probable que genere estos hallazgos? A, trombosis de la arteria cerebral media. ¿Este qué me generaría? Bueno, perfecto. Si no respondieron es porque está bien, ¿sí? Eso generaría un infarto a nivel cerebral. Luego, la B, la laceración de la arteria meningia media, ese sería el hematoma epidural, ¿sí? Que no es el caso. Después, desgarro de las venas comunicantes cerebrales, esas son las venas puentes o emisoras. Entonces la C es correcta con el hematoma subdural. Luego tenemos la D, aneurisma sacular, esa es incorrecta porque ahí me refiero a una hemorragia subaracnoidea. Entonces la correcta va a ser la C. Seguimos. Paciente de 78 años ha sufrido un accidente cerebrovascular y la TAC realizada en su internación informa probable infarto. ¿Con qué entidad patológica se asocia con mayor frecuencia los infartos encefálicos? A, aterosclerosis, B, plaquetopenia, C, deficiencia de factor de coagulación, D, tumores metastásicos cerebrales. ¿Qué me dicen? 5, 4, 3, 2, 1. Aterosclerosis, chicos, es lo más fácil, ¿sí? Aterosclerosis a nivel ya sea del cerebro o como, por ejemplo, a nivel del corazón, es el factor de riesgo más importante que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Seguimos. Un varón de 18 años se cae mientras andaba en skate, golpeándose el lado izquierdo de su cabeza contra una pared. Al examen físico solo se constata una pequeña herida del cuello cabelludo, del cuero cabelludo, ahí está, con escasa hemorragia que se controla en pocos minutos. Se encuentra activo luego del accidente, pero 30 minutos después pierde la conciencia y fallece. Se presentan los hallazgos a nivel necrópsico. Estos hallazgos están más probablemente relacionados con el daño de qué parte de la vasculatura cerebral. Se cayó en skate. Pensemos, A, ruptura de vena de galeno. B, arteria cerebral media, ramas lentículo estriadas. C, seno cavernoso. D, arteria meningia media. ¿Cuál es la que se va a afectar en este paciente? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, pensé que me lo iba a decir. Bueno, la arteria meningia media, ¿sí? Recuerden eso. La arteria meningia media a nivel de una hematoma epidural. Entonces la D es la correcta. Seguimos. En referencia a la patología vascular del sistema nervioso central, señale cuáles de los siguientes enunciados es correcto. A. Tras el traumatismo craneal menor, es frecuente que en los ancianos y lactantes se produzca un hematoma subdural. ¿Correcto o incorrecto? Hematoma subdural en ancianos y lactantes. correcto. Correcto, muy bien, lo marcamos ese. B. Los infartos cerebrales por oclusión se relacionan con ateroémbolos provenientes de la carótida interna. ¿Qué me dicen? Lo vimos en un choice recién.
Bueno, ese es correcto, ¿sí? Principalmente vienen de la carótida interna. C. Los infartos lacunares suelen ser pequeños, múltiples y relacionados a hipertensión arterial. Ya habíamos visto que sí, eso era correcto. D. El hematoma subdural se caracteriza por su rápida evolución, constituyendo una urgencia neuroquirúrgica. ¿Es de evolución rápida el hematoma subdural? No, lenta. Lenta, ¿por qué? ¿Porque eran vasos arteriales o venosos? Venosos. Venosos, excelente. E. Los hematomas subdurales suelen ser bilaterales y asentar en las caras mediales de los hemisferios cerebrales. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, es en la cara lateral, ¿sí? Más pegado al cráneo, ¿sí? Recuerden eso. F. La extensión del infarto dependerá del grado de obstrucción, calibre del vaso, estado y grado de anastomosis de los vasos arteriales circundantes. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, muy bien. En referencia a las lesiones vasculares traumáticas, indique cuál de las siguientes opciones es correcta. A. Los hematomas subdurales son más frecuentes en la cara medial de los infartos cerebrales, de los hemisferios cerebrales. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecta. Muy bien, incorrecto, no lo marcamos. B. El hematoma epidural tiene sangre arterial. Verdadero. Correcto, muy bien, correcto. C. La dura, es decir, la dura madre, se mantiene unida al cráneo en el hematoma epidural. Incorrecto, chicos, se separa. Entre el cráneo y la dura madre tenemos ese hematoma, ¿sí? Entonces es incorrecto. D. La fractura de cráneo genera hematoma subdural. No, ese es el hematoma epidural, ¿sí? Seguimos. Paciente masculino de 80 años con antecedente de trombosis venosa profunda de pierna derecha en actual tratamiento con anticoagulantes orales, ingresa a la guardia por cefalea holocraniana de una semana de evolución, luego un traumatismo encefálico leve al caerse de la cama. La tomo describe una acumulación hemática coagulada ubicada entre dura madre y aracnoides. En topografía fronto-parieto occipital derecha. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? A. Hemorragia subaracnoidea. B. Hematoma intraparenquimatosa. C. Hematoma epidural. D. Hematoma subdural. ¿Qué me dicen? Dura madre, si aracnoides hay sangre. ¿Eso se va a llamar? Subdural. Hematoma subdural. La correcta es la D. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con todo esto?